Que Dios te bendiga, bendiciones. Meditaba en unas par de cosas que al menos a mí a veces me sucede y yo no quiero que se confunda que todo lo que yo trato de grabar y transmitir siempre es con la inspiración y el deseo de llevarte una reflexión en base a lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo realmente no me creo el mejor ejemplo ni nada, sino que todo lo que aprendo lo comparto, y ya que todos usan las herramientas de redes sociales para muchas cosas, para cosas que a mí no me llaman o no me dejo influenciar. Esto es una herramienta de llevar el mensaje de Dios y de compartir de lo que soy, de aquellos que me conocen, que a pesar de que no nos hablemos, no nos mandemos mensajes, no reprocho, sino que entiendo que cada uno de su perspectiva o su vida, como la esté llevando, y que hoy en día yo me alegro de verlos a veces por los estados de WhatsApp, por el Facebook o por alguna red social. Me alegro porque es una manera de compartir y de ver de que aquella persona que ya sea familia, conocido, familiar o personas del trabajo que alguna vez compartí, es una manera de alegrarme por lo bien que le vaya en la vida. Sí, obvio, seguramente que hay muchas cosas que obvio que uno no las va a estar diciendo, ¿no? Cuando uno está pasando luchas y pruebas, sino que siempre el mensaje va a ser de transmitir alegría, fuerza, fortaleza, pero no quita de que cada uno tenga sus aflicciones, sus problemas, y no se trata de hacer ¿cómo decirlo?, un chusmerío o algo así, ¿no? Sino se trata de alentarnos, de compartir una parte de nosotros. Al menos a mí me gusta compartir un poco de mí, de mi vida. Mi vida no es perfecta, pero sí estoy alineada cada día al Señor y no me creo tampoco la gran cosa, y como por ahí sé que hay personas que tal vez malentienden porque no me conocen bien y por ahí piensan que solamente me expreso a través de la cámara, y lo que me trato de expresar es para que sea de bendición y no para exaltarme yo, y sino que es el amor de Dios que tengo y es lo que quiero compartir, y es una manera de, bueno, de acortar distancia más allá, sin tener conversación con nadie, porque en realidad cada uno está ocupado y enfocado en su vida y está bien. Yo creo que siempre es bueno seguir transmitiendo las buenas nuevas del Evangelio, y si Dios me revela algo que sea de bendición para tu vida y no porque yo me quiera exaltar, ¿no? La gloria y la honra sea para el Señor. Hay muchas personas que yo aprecio, que quiero, que me gustaría poder volver a congeniar o tomar un mate o charlar o darle un abrazo, pero bueno, pero tampoco es que estoy mal por no compartir tales cosas con mucha gente que aprecio, que quiero, que me conocen, que de años, y que a cada persona la llevo en mi corazón, en mi mente, que a veces pienso, y alguno más que otro por ahí le mando un mensajito, y por ahí no haya un tema de qué hablar hoy más que qué tal tu vida, qué tal tus cosas. Y bueno, es decir, no porque no quiera charlar con tales personas, sino porque eh, es respetar que cada uno está viviendo su vida, y yo lo que transmito es para llevar el mensaje de Dios, de lo bueno que es Dios en tu vida, de lo que Dios aún
sanando los corazones, las vidas, las mentes, y que ya no nos enfoquemos como uno a veces piensa, porque no se pone a veces en el lugar del otro, o no se dan cuenta lo que al otro por ahí le haya costado llegar hasta donde llegó, y que para la gloria de Dios que hoy esté en victoria, que esté en bendecido, no quiero decir que no haya pagado un precio, ¿no? Así que bueno, quería hacer una aclaración, siento de parte de Dios, porque a mí me gusta hablar claro. Y muchas veces también me ha pasado, aún estando en familia o compartiendo, y que no me he sentido parte o no hemos podido fluir como uno quisiera fluir, en conexión, por una cuestión de diferentes pensamientos o de cosas que Dios aún así sigue sanando en mi vida o en el otro. Las discrepancias, ¿no? Que muchas veces en la familia es lo que... Creo que toda familia pasa por esas circunstancias de tener discrepancias, de tener diferencias, y a veces uno hace un esfuerzo sobrehumano a veces. Y a veces sentís que todavía siguen con los reclamos, siguen con los reproches, y a veces no se dan cuenta, ¿no? Que ese paso que uno da, que por ahí da por amor a la familia, por a la unidad, a veces no se dan cuenta lo que también a veces a uno le cuesta. Y para mí, a mí es algo, a mí me duele y me choca que me reclamen o que me reprochen cuando por ahí yo no reprocho nada y no pido nada y no exijo nada y no tengo por qué tampoco, ¿no? Pero bueno, entiendo que por ahí uno tiene una madurez diferente, ¿no? Y porque el hecho de reprochar o la queja desanima moralmente a veces, y es como que no se valora el paso que uno da, ¿no? Porque yo también podría decir y ponerme en esa postura de proclamar o reprochar, y no es la idea, no edifica, ¿no? Y a veces no quiere decir que no haya a veces una herida o algo que ciertas personas a veces en la familia misma hacen sin darse cuenta. Y qué importante es en esos temas también seguir trabajando esas áreas, ¿no? Tanto como yo, que la siento, que me cuesta comprender o me cuesta procesar, y como también tenerle paciencia a mi familiar, a mi hermano o quien sea, y orar por esa persona, orar para que madure, para que tenga una maduración espiritual, una comprensión, porque no se trata de competir o de rebajar o de reprochar, no se trata de eso, se trata de fluir, se trata de dar ese amor, de ser espontáneo, sin criticar, sin ofender, pero claro, pero todas esas áreas se trabajan, todas esas áreas se trabajan desde que del conocerse, del proceso, de aceptar cómo es cada uno, con sus falencias, con sus virtudes, como todos, porque todos, en definitiva, yo tengo mis falencias, tengo mis virtudes, algunas las muestro más, otras las muestro menos, no soy perfecta, pero sí por ahí hay cosas que mi semblante, mi cara lo demuestra, o las cosas que a veces yo es como que digo, le pongo toda mi predisposición o mi buena voluntad, mi buena gana, y no se trata solamente de eso, se trata de el amor de Yahshua Jesús que está en mi vida, poder trascender aún así a pesar de mis heridas. No se trata solamente de decir el tiempo invertido o lo que perdí, no, sino el tiempo que gané, el tiempo que vencí, el paso que por ahí uno lucha con uno mismo. Y hoy en día estamos en una sociedad que lamentablemente no se pone a reflexionar o ponerse en el lugar del otro, y como diciendo, no, a mí me dolió tal cosa, no vino a tal fiesta, no vino a tal cosa. Y son reproches o son reclamos, pero vos hiciste algo por esa persona, diste el paso para que después estés reclamando. Y si no lo hiciste, y si no sembraste algo en la otra persona,
y la otra persona siempre está, a pesar de que se cierra, a pesar de que se aísla, siempre está tratando de luchar y por tratar de demostrar ese amor de Yahshua Jesús que está en nuestro corazón. Muchas veces las personas, aún en los creyentes, es donde ahí ves que no te reciben, no reciben el consejo, no reciben por ahí una palabra de reflexión, y a veces uno opta por callarse, por aislarse, y qué triste a veces, ¿no? Porque uno no puede terminar de fluir y demostrar cómo es uno. Y yo me demuestro como soy a través de las cámaras, a través de este medio, que es un medio para llevar el mensaje de Yahshua Jesús. No quiere decir que yo todavía sigo trabajando en áreas con la ayuda de Dios. Áreas que Dios tiene que sanar, áreas que Dios me muestra que tengo que madurar, que reflexionar, que dejar de darle importancia, de entender que por más que haya personas que también, hay personas que vienen recorriendo un largo camino en el Evangelio con el conocimiento de la palabra y por ahí no han tenido ese despertar completo, ese llamado en el corazón, en el cual Dios le da el corazón al Señor. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno conoce a Yahshua Jesús, el conocimiento en la palabra es una herramienta, es algo que te va a nutrir y te va a fortalecer, pero no es solamente eso, sino que son también, es decir, Señor, yo sé que hay cosas que me cuestan, mi carácter, moldea mi carácter, transforma mi vida, y cuando uno le empieza a decir al Señor todas esas cosas, es empezar a declarar, decir, Señor, yo tengo esto contra mi hermano, o pienso esto, o pienso mal, Señor, esto sácalo de mi vida. Señor, a pesar de que tal vez no lo entienda todo, pero tu palabra me dice, me enseña que tengo que purgar mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no es a veces contra las personas, sino contra los espíritus, principados y potestades, que aún así, conociendo al Señor, muchas veces no nos damos cuenta. También tenemos como que escuchamos cosas que no son de parte de Dios, cosas que no creemos, cosas que luchamos con la incredulidad. Y aún así, a veces está el ojo prejuicioso, hasta para las personas que por ahí no conocen de Dios, pero tienen un buen corazón. Tienen un buen corazón, solamente que por ahí no se le ha revelado el conocimiento de Dios, de lo que Dios puede hacer en su vida. Por ahí son personas que las piensan, razonan y que son muy amables y que son muy amorosas. Y no quita de que a veces hay, lo digo con mucha pinza, cristianos o evangélicos o personas conocedores de Dios que discriminan a las personas que están en el mundo, a los gentiles, que se le diría a las personas del mundo, a las personas que no han tenido un verdadero conocimiento, un verdadero despertar en las cosas de Dios, pero sí que tenga un buen corazón. Y, y es triste a veces, ¿no? Porque nosotros venimos y con el mensaje del Señor Yahshua Jesús, a aquellos que no han conocido al Señor, a aquellos que le han dado vuelta la espalda al Señor, y todo por a través de la herida, del dolor, por cosas que no han comprendido, es ayudarlo, es darle una guía espiritual, emocional, una guía a la sanidad. Y muchas veces nosotros, por no ser de ejemplo, por ser piedra de tropiezo muchas veces, no nos damos cuenta. Y es eso lo que a veces suele pasar, y porque a veces las personas también no quieren escuchar el buen mensaje de Yahshua Jesús, porque están heridos, porque están desilusionadas, porque alguna vez vieron los defectos de los que tienen las personas que dicen adorar y alabar al Señor, y tienen conductas que son las conductas que Dios tiene que examinar con lupa, y que no se trata de ver la paja del otro,
sino sacar la viga que nosotros ya tenemos, la viga que ya es esa, despojado del viejo hombre, las cosas que Dios tiene que ir purgando y limpiando en nuestro corazón, porque esto es un camino de perfección. Y no solamente es por la vestidura o por el hablar bien, educadamente, son pensamientos también, pensamientos de bien que tenemos que tener hacia nuestro prójimo, dejar de lado la diferencia, el ojo prejuicioso. Nosotros no vamos a juzgar a nadie y, y si alguno mide con tal regla, Dios nos va a medir con esa regla. Hago toda esta aclaración para llevarte a la reflexión. Yo no quiero que nadie lo tome a pecho o personal o como una ofensa. Yo, es más, hoy hablaba cosas con mi hijo que yo le digo a él. Son cosas que Dios me sigue mostrando, de que tengo heridas, tengo cosas que Dios necesita sanar en mi vida, pero no las puedo expresar con todos, porque no todos están preparados para por ahí escuchar una crítica constructiva o cómo la dicen o cómo la transmiten, por solamente buscar el pelo al huevo, ¿no? Como quien dice, por hablar mal y pronto. Y no se trata tampoco de desmoralizar el ánimo, se trata de enseñar, de llevarte una reflexión, de que medites cada uno en su conducta. Yo medito en mi conducta, en mi forma de ser, también medito cuando me cierro, cuando también no permito que nadie llegue a mí o cosas que no comparto, porque hay una herida, porque hay algo que muchas veces Dios ahí tratando con esa persona, porque Dios nos moldea el carácter a través de lo que compartamos con las personas. La persona que más mal te cae es porque no es la persona, es lo que hay adentro de tu corazón. Lo que pasa es que hay que pedirle a Dios, Señor, escudriña mi corazón, púrgame, límpiame, porque no son las personas, no es que las personas hacen algo para hacerte mal o lo que sea, es lo que a veces uno interpreta y percibe mal. Y entonces es ahí también, ¿no? En buscar la guía en el Señor, ¿no? Así que bueno, que Dios te bendiga, quería llevarte esto a la reflexión, aclarar, porque me gusta aclarar las cosas y si alguien piensa algo erróneo de mí, bueno, está bien, cada uno está en su libertad de pensar lo que quiera. Yo solamente aclaro y confronto y revelo lo que quiero transmitir. Quiero transmitir que con Dios las cosas se pueden. Hay un camino de liberación, de sanidad, de llenarte de la llanura del Espíritu Santo, de la palabra. La palabra de Dios es la que te va a llevar a toda verdad. Yo tan solo puedo transmitirte lo poco que he aprendido, de lo que predispongo mi corazón para seguir sanando, para seguir entendiendo al prójimo, para ponerme en el lugar del otro. Obvio, no va a ser lo mismo, no voy a sentir lo mismo que el otro, pero voy a tratar de comprender qué es lo que le está pasando, por qué reacciona a tales cosas, por qué cada uno reacciona a diferentes cosas. Y muchas veces las personas reaccionan por causa de un dolor, por causa de una herida. A veces el enojo. El enojo es algo que muchas veces la gente, yo alguna vez también, he reaccionado por causa de un dolor y una ira, un dolor, algo que tenía que sacarlo de mi sistema, tenía que sacarlo de mi corazón, y la palabra de Dios me fue revelando y me fue como educando, porque estaba equivocada, porque eran cosas que yo tenía que trabajar yo y Dios en mi corazón. Que Dios te bendiga, espero que todo lo que te comparto, y si alguien piensa mal y no discierne que es el amor de Yahshua, de Jesús, de llevarte, con mi poco conocimiento que sepa yo transmitirte, eh, son áreas que cada uno tiene que trabajar. Lamento si alguien piensa algo erróneo, yo la verdad que no pienso cosas erróneas o nada malo, sino que sí analizo las actitudes y las reacciones
o las oportunidades que nos hemos esforzado con Georgie para estar con la familia, para compartir, y a veces siempre uno siente el reclamo, el reproche, y eso a mí me da pena, porque dejo de lado muchas otras cosas como hacer lo que yo realmente quisiera hacer, pero no hago lo que yo realmente quisiera hacer, hago lo que Dios me manda hacer. Obedecemos la palabra de Dios, obedecemos la voz de Dios porque tenemos temor de Dios, y es cuando Dios nos mueve, Dios nos hace sentir, ponemos todo en oración. Yo hoy en día pongo todo en oración, y que sea Dios guiándome, y no es que yo me quiera hacer exaltarme o algo, no, sí me considero una atalaya del Señor, una atalaya que lleva el mensaje de Yahshua Jesús, y estudio, y lo que estudio y lo que aprendo, y por amor a Yahshua lo quiero compartir, porque esto no es solamente para mí, esto es para compartirlo, para llevarte a la comprensión, o ser un puente de que puedas conocer a Yahshua Jesús, y que tengas esas ganas de buscar de Él, que Él es el único que transforma las vidas. Yo solamente puedo compartir un poco de parte de mi vida, y hasta ahí nomás, y siempre que sea de bendición, que sea de fortaleza, de aliento, de unánime. ¿Sabes por qué? Porque en alguna vez yo no tuve una palabra de aliento, no tuve un abrazo, no tuve un consuelo, pero sí lo tuve al Señor a mi lado, poniendo en mi corazón esa alabanza, esa palabra: todo me es lícito, mas no todo me conviene, en sujetarme al Señor. Y cuando dejé de resistirme al poder de Dios, ahí fue cuando Dios empezó a obrar en mi corazón, porque le entregué mi voluntad. Lo que cada uno lucha con uno mismo es la voluntad, es entregarle esa voluntad al Eterno, que sea como Dios quiere y no como Eugenia quiere hacer. No es como a mí me parece, es como Dios quiere hacer. Y sí, podremos tener las mejores intenciones, sí, nadie lo quita, pero por ahí no es lo que Dios quiere, por más buenas intenciones que tenga. Pero lo que más tenemos que hacer hoy en día es hablar de Yahshua, de Jesús, de enaltecer su nombre, de llevar su mensaje a alguien que tal vez esté pasando alguna aflicción, alguna necesidad. Dios sabe y conoce los corazones, y es necesario de que no nos callemos más, que si tenés el conocimiento, que sea para bendecir, no para hacer una piedra de tropiezo, o para dar una opinión personal, que a veces nuestra opinión personal no tiene ni fu ni fa, sino que Dios lo eligió, Dios puso los ojos en esa persona, hay propósito con esa persona. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, sino para enseñarnos, educarnos a través de la palabra, que sea de bendición, que sea de fortaleza, que sea unánime, que seamos un solo cuerpo de Cristo, Yahshua Jesús. Y es para alentarnos, así que bueno, que Dios te bendiga. Tenía una palabra acá para compartir, y que reflexionaba de todo lo que venía reflexionando. Es Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Que Dios te bendiga, y esta palabra que sea de fortaleza, de bendición, y lo es para mí también, y yo sé que todo lo que pase a mi alrededor, y todo lo que el Señor
muchas veces me ha costado lágrimas, me ha costado el dar el paso y digo, Señor, pon ese amor de tu Espíritu Santo en mi vida, en el nombre de Yeshua, como tú nos enseñaste en tu palabra. ¿Qué me enseña la palabra? Yeshua Jesús es amor. Y cuando vos tenés amor, echa fuera el temor. Echa fuera todo lo que no es del agrado del Señor. Que Dios te bendiga. Y también tenía uno por acá. Lo tenía por acá marcado. Bueno, quería leerte en Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Que Dios te bendiga. Esas son las cosas que yo medito con esa profundidad y yo no me creo nada, sino que el Señor, el Espíritu Santo sigue lavando, limpiando. Aun cuando lo conocemos, es un proceso, es el renunciar el día a día y que sea borrada nuestras rebeliones, nuestra maldad. Que Dios te bendiga más adelante. En 4 dice, en el 3 dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién va a poner el juicio? Yeshua Jesús. Así que no nos agarremos de cosas que no nos corresponden, porque el único que juzga nuestra vida y cómo estemos conforme delante de Él es Yeshua Jesús. Y que nosotros podamos, que el Espíritu Santo nos revele qué áreas tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón y renunciar. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Son esas iniquidades, esas maldades que hemos heredado, porque la iniquidad de tus padres, la maldición de generaciones, nos persiguen, aun sin nosotros haber cometido alguna falencia, sino que se transmiten a través de los genes, las herencias. Y qué importante también es cortar todas esas herencias de maldiciones y, y que el Señor nos ayude, ¿no? A que el Espíritu Santo nos revela en el Espíritu áreas que tenemos que batallar, ya sea en la oración, en el ayuno, a través de su palabra, cada vez conocerlo más a Yeshua Jesús a través de su palabra. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué lindo, ¿no? Que acá el salmista David le decía al Señor, límpiame con un hisopo hasta lo más profundo de mi ser, el oculto. Que el Señor limpie nuestras iniquidades, rebeliones, maldades, falencias, lo que está en tu corazón, lo que te atormenta, lo que muchas veces no te deja avanzar. No es la persona, es lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso que son áreas que nosotros tenemos que trabajar y permitirle al Señor su voluntad en nuestra vida. Que Dios te bendiga, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Que el Señor te bendiga. Y muchas veces no hemos comprendido que el Señor nos lleva a esa aflicción, abate nuestro corazón, para que realmente empecemos a pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón, que escarbe, que nos revele, que nos ayude con la autoridad de Yeshua a renunciar, a limpiar. Es el Espíritu Santo que es el que quiere limpiar tu vida.
Es decir, son cosas que yo las he comprendido espiritualmente y emocionalmente, las cuales lo digo con todo el amor y con todo el temor santo de que desde que yo me entregué mi corazón al Señor y el proceso de sanidad y liberación fue duro, me ha quebrantado, pero fue necesario. Y aún así Dios me va a llevar a comprender cosas, y hay cosas que tal vez no las voy a comprender todas, pero sí tengo que aceptar su voluntad. No es como yo quiero, es como Él quiere. Se trata también de obedecer. Emuná. Emuná significa, es una palabra hebrea que significa confiar, creer y obedecer. Confía en Yahshua Jesús. Obedece a Yahshua Jesús. Confiar, creer. Creer que en su palabra, en Yahshua Jesús, porque esta es palabra del Señor. No es inventado mío. Tal vez yo trato de desarrollar una interpretación por algo que yo trato de vivir la palabra de Dios y lo que percibo, lo que el Espíritu me discierne, es para enseñarte. No es para que ofender a nadie, sino para llevarte a la reflexión de que muchas veces nos hemos encontrado en diferentes situaciones y nos hemos equivocado. Y tal vez hasta hemos querido tener la razón. Y tampoco a veces se trata de tener la razón, sino que cada persona es diferente. Y es aceptar como es esa persona, esperar en el Señor, que Dios tiene sus procesos, así como Dios tuvo el proceso conmigo y todo lo que Dios fue haciendo en mi vida. No es para exaltarme yo, es para glorificar el nombre de Yahshua Jesús. Y por eso es que yo quería compartir este video y aclarar, porque soy una persona que me gusta hablar claro, con una profundidad, con un amor, con una pasión muchas veces de parte de Dios, y esa alegría que a veces es la que renueva mi fuerza, y sé que no me pertenece a mí, es lo que Dios pone en mi vida, en mi corazón y mi manera de ser. Y siempre trato de ser temerosa a Dios y ser prudente y pensar bien qué es lo que voy a hablar y cómo es lo que quiero transmitir. No quiero que se malinterprete algo que no es algo erróneo que yo quisiera decir, sino más que nada es que meditemos y qué es lo que estamos haciendo, qué paso estamos haciendo, y pensamos que muchas veces está bien y a veces no nos damos cuenta que a veces con nuestras actitudes o nuestra manera de ser herimos a otro. Hay muchas personas que no saben qué historia tiene la que está al lado, o tu vecino, o tu vecina, o quien sea, o parte de tu familia. Uno no lo sabe todo, Dios sí lo sabe. Por eso que ya de por sí en este mundo las cosas ya son difíciles, son maliciosas. ¿Por qué cargar más con cosas que no edifican? Si decimos que nos amamos, que nos queremos, y si nos amamos, si nos queremos y somos familia o amigos o conocidos, lo que sea, ¿por qué no lo podemos transmitir sanamente? ¿Por qué siempre tiene que haber una ofensa, un insulto, un agravio? ¿O no será que esas son las costumbres que el mundo te enseñó y son las que Dios necesita que despojemos del viejo hombre para que dejemos que el Espíritu Santo tome control y cedamos nuestra voluntad al Eterno para poder hacer el bien aun cuando nos hacen mal? Seguir haciendo el bien. No te canses de hacer el bien, dice el Señor. Y sí, Dios va a probar también nuestra fuerza, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra sabiduría, nuestra madurez. Y Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a fortalecer porque Dios habita con nosotros. Dios está conmigo, Dios está. Yahshua Jesús, su único Hijo, está en mi vida, está en mi corazón. Y cada día le pido, Señor, tal vez soy faltante ante tus ojos, Señor. Ayúdame, Señor, a extender tu reino. Ayúdame a llevar tu palabra, Señor. Si alguien malinterpretó algo porque tengo una forma de ser o un carisma, es lo que Dios depositó en mi vida. Dios depositó dones y talentos, todos lo tenemos de diferente manera.
Que Dios te bendiga, que te lleve a la reflexión, ¿sí? Yo cada día le pido al Señor que me ayude y que me ayude muchas veces a no cerrarme, porque soy una persona que cuando ya me sentí herida, me cierro, me cierro, me dejo conocer poco, pero no me puedo cerrar a esto que Dios me está revelando, que es su palabra. Y te lo trato de explicar con lo más simple posible, desde mi corazón, desde el amor de Yahshua, desde el amor que le tengo a la humanidad, porque esto no se trata de persona y que solamente es la familia y que no, esto se trata de llevar su mensaje y que sea el Señor transformando las vidas, porque dio su vida por la humanidad. Pero fueron muchos los llamados y pocos los escogidos. Los hijos de Dios que están teniendo un despertar hoy en día, se están despertando esas almas, es el Espíritu Santo golpeando sus corazones, porque son los últimos tiempos. Y ayuda a Jesús, vuelve. El día y la hora no lo sabemos, pero las señales se están cumpliendo. Cada cosa se está cumpliendo lo que escrito en la palabra está, y no es para darte temor, es para que nos pongamos a cuenta, cada uno, ya seas de la denominación que seas cristiano, seas en familia, seas de la denominación que seas, aún hasta aquellos que dicen que son ateos y que no conocen a Yahshua Jesús. Déjame decirte que Yahshua Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es para que todos nos pongamos a cuenta. Las cosas en el mundo no van a mejorar. Lo que te ofrece el mundo no es la solución a tus problemas, tus aflicciones. El único que te va a restaurar, dar liberación y sanidad es Yahshua Jesús. Yo puedo ser un testimonio, pero créele a la palabra. Y trataré de compartir y desarrollar la palabra conforme Dios me lo revele. Yo siento que no me puedo quedar callada y por más que a veces me costará humanamente mis emociones, mis sentimientos, digo, Señor, esto soy yo humanamente, pero voy a seguir predicando de tu palabra y llevando las buenas nuevas, el mensaje de Yahshua Jesús, porque su palabra es fiel y verdadera. Tal vez sí, tal vez serán los momentos donde Dios me prueba, Dios está puliendo mi carácter, Dios me está revelando, Dios está sanando mi vida. Y quiero compartirlo para que puedas entender y que puedas acercarte a Yahshua Jesús. Yo solo soy un instrumento, quiero ser de bendición. Que Dios te bendiga y tengo muchísima gente que aprecio y gracias a todos los que escuchan y ven mis videos sin que digan nada. Les doy gracias y que sea de bendición para tu vida. Y ayuda a Jesús los ama a todos. Saludos.